Kazajistán es un país que muchos no podrían señalar en el mapa, pero que esconde secretos, contrastes y datos sorprendentes. Es el noveno país más grande del mundo, más extenso que toda Europa occidental, pero con una densidad de población bajísima. En este vasto territorio conviven tradiciones nómadas milenarias, tecnología espacial de la era soviética y ciudades ultramodernas que parecen salidas del futuro. Pero, ¿qué hace tan único a Kazajistán? Te aseguro que después de ver esto, no lo verás igual. Empezamos con un dato impactante. Kazajistán fue el primer país del mundo desde donde el ser humano fue lanzado al espacio. El famoso cosmonauta Yuri Gagarin despegó desde el cosmódromo de Baikonur, una gigantesca base espacial que aún hoy es utilizada por Rusia. A pesar de estar en territorio kazajo, esta zona está arrendada por Rusia hasta al menos 2050. Es como si otro país operara su propio cabo cañaveral dentro de tus fronteras. Y no solo se lanzan satélites, aquí despegan astronautas rumbo a la Estación Espacial Internacional con regularidad. Pero más allá del espacio, Kazajistán tiene los pies bien plantados en la tierra, o mejor dicho, en la estepa. Más del 80% del país está cubierto por estepas, montañas, desiertos y llanuras infinitas. Esto ha moldeado su cultura nómada durante siglos. Aunque hoy en día la mayoría de la población vive en ciudades, todavía existen familias que mantienen el estilo de vida tradicional, criando caballos, camellos y ovejas, y viviendo en yurtas, casas portátiles hechas de fieltro y madera que resisten climas extremos. Hablando de clima, Kazajistán puede ser extremo. En invierno, la capital Astana, anteriormente conocida como Nur-Sultán, se convierte en una de las ciudades más frías del mundo, con temperaturas que llegan a menos 40 C. Sin embargo, en verano, el calor puede alcanzar fácilmente los 40 C. Esta capital ultramoderna, con rascacielos futuristas, arquitectura de autor y amplias avenidas, fue construida prácticamente desde cero en solo unas décadas, trasladando el centro político del país desde Almatý, la antigua capital, en los años 90. Ahora, algo que muy pocos saben, Kazajistán es un país sin salida al mar, pero tiene una marina. Sí, aunque parezca absurdo, Kazajistán tiene una fuerza naval que opera en el mar Caspio, el lago salado más grande del mundo. Allí, patrullan sus aguas, compiten por recursos energéticos y protegen rutas comerciales, ya que el subsuelo del Caspio está cargado de petróleo y gas natural. No es una costa turística, pero sí una fuente de poder estratégico. Otro dato curioso es que, a pesar de ser un país de mayoría musulmana, la sociedad kazaja es una mezcla de influencias soviéticas, rusas, nómadas y modernas. En las calles se pueden ver mezquitas junto a monumentos soviéticos, estatuas de Lenin no muy lejos de centros comerciales de lujo, y personas que celebran tanto el Eid al-Adha como el Año Nuevo Ortodoxo. Esta mezcla se refleja también en su idioma. El kazajo es la lengua oficial, pero el ruso sigue siendo ampliamente hablado y comprendido, sobre todo en las ciudades. Y hablando del idioma, durante décadas, el kazajo se escribió en alfabeto cirílico, heredado de la era soviética, pero el país está en transición hacia el alfabeto latino. Es un cambio enorme, que afecta desde libros escolares hasta documentos oficiales, y que busca acercarse más al mundo occidental y distanciarse del pasado ruso. Este cambio es también simbólico, ya que Kazajistán busca definirse como una nación independiente, moderna y multicultural. Uno de los temas más oscuros de su historia es el uso de su territorio como zona de pruebas nucleares durante la Unión Soviética. En Semipalatinsk, al noreste del país, se realizaron más de 450 pruebas nucleares entre 1949 y 1989, muchas de ellas al aire libre. Las consecuencias aún se sienten. Miles de personas sufrieron malformaciones genéticas, enfermedades y cáncer debido a la exposición. Kazajistán es hoy uno de los principales defensores de la no proliferación nuclear, y fue el primer país en renunciar voluntariamente a su arsenal atómico tras la disolución de la URSS. Pero no todo es tragedia. Kazajistán también tiene maravillas naturales impresionantes.
Por ejemplo, el cañón de Charin, conocido como el Gran Cañón de Asia Central, tiene formaciones rocosas espectaculares talladas por el viento y el agua durante millones de años. Y en las montañas de Tian Shan, que comparten frontera con China y Kirguistán, se encuentran glaciares, lagos alpinos de color turquesa, y paisajes que parecen sacados de una postal. Una joya escondida es el lago Caindí, famoso porque en su interior hay árboles sumergidos que sobresalen del agua como estacas fantasmas. Este fenómeno se originó por un terremoto que bloqueó un río, creando un lago de aguas tan frías que los troncos aún están intactos, incluso después de más de un siglo. Es un lugar surrealista, perfecto para los amantes del ecoturismo. La comida kazaja también tiene sus particularidades. Uno de los platos nacionales es el besbarmak, que significa 5 dedos, porque tradicionalmente se come con la mano. Consiste en carne hervida, generalmente de caballo o cordero, servida sobre una cama de pasta tipo lasaña, acompañada de caldo. Y sí, comer carne de caballo es algo completamente normal y culturalmente aceptado en Kazajistán. También es común tomar kumis, una bebida fermentada hecha de leche de yegua, con un sabor agrio y un ligero contenido alcohólico. Un dato que pocos conocen es que el país fue hogar del mancurismo. Durante la era soviética, se promovía la pérdida de identidad étnica de los pueblos conquistados, especialmente en Asia Central. A los kazajos se les prohibía hablar su idioma en las escuelas, se cambiaban los apellidos y se rusificaban los nombres. Hoy, muchos jóvenes buscan reconectar con sus raíces, aprender su idioma ancestral y revivir tradiciones como la doma de águilas, una práctica milenaria donde se entrena a estas aves para cazar zorros y liebres en las montañas. Kazajistán también tiene una historia religiosa muy diversa. Aunque la mayoría de la población se identifica como musulmana suní, también hay cristianos ortodoxos, ateos y comunidades minoritarias de judíos, budistas y hasta bahá'íes. En la capital Astana se celebra regularmente el Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales, un evento único que reúne a líderes espirituales de todo el mundo para dialogar sobre la paz y la tolerancia. Y para quienes creen que Kazajistán es solo estepa, deben saber que el país está invirtiendo fuertemente en turismo, ciencia y tecnología. Almatý, la ciudad más grande y antigua capital, es un centro cultural vibrante con cafés, universidades, arte callejero y una vida nocturna inesperadamente animada. Además, está rodeada de montañas, donde puedes esquiar en invierno o hacer trekking en verano. Y en Astana se construyó el centro futurista Nur Alem, una esfera gigante que fue el pabellón principal de la Expo 2017, dedicado a la energía del futuro. Un aspecto que llama mucho la atención es su sistema político. Kazajistán fue gobernado por Nursultán Nazarbayev desde la independencia en 1991 hasta 2019, cuando renunció pero mantuvo poder simbólico como líder de la nación. Incluso rebautizaron la capital con su nombre, Nur-Sultán, aunque años después el nombre volvió a ser Astana. Su gobierno fue criticado por autoritarismo, pero también fue clave para mantener la estabilidad en un país tan diverso. Hoy, Kazajistán navega entre la apertura democrática y el control político, en un delicado equilibrio. En cuanto a economía, Kazajistán tiene enormes reservas de petróleo, gas, uranio, carbón, oro y otros minerales. De hecho, es uno de los mayores exportadores de uranio del mundo. Esta riqueza natural ha permitido un crecimiento económico considerable, aunque también ha generado dependencia de los recursos y desigualdad. Mientras algunas zonas urbanas prosperan con centros comerciales, autos de lujo y rascacielos, otras regiones rurales todavía enfrentan pobreza y falta de infraestructura. Y por si fuera poco, Kazajistán también es cuna de un animal casi mítico, el saiga. Este antílope de nariz extraña y aspecto prehistórico vive en las estepas kazajas y ha estado al borde de la extinción varias veces. Su nariz actúa como filtro de polvo en verano y como calentador de aire en invierno. Gracias a esfuerzos de conservación, su población se ha recuperado, pero sigue siendo una especie extremadamente vulnerable. Y claro,
No podemos cerrar sin mencionar el impacto del cine en su imagen global. La película Borat, protagonizada por Sacha Baron Cohen, retrató a Kazajistán de manera ofensiva y estereotipada. Aunque en su momento generó indignación, con el tiempo el país decidió darle un giro y usar el eslogan Berenice como herramienta turística, una forma inteligente de transformar un golpe cultural en oportunidad. Kazajistán no es solo una tierra lejana en Asia Central, es un país que combina tradición y modernidad, orgullo e historia, vastedad e identidad. Un lugar lleno de contrastes que pocos conocen en profundidad. Y mientras el mundo sigue girando, Kazajistán se reinventa, entre las huellas de su pasado soviético y los sueños de un futuro propio, mirando desde la estepa hasta las estrellas. ¿Y tú? ¿Te atreverías a vivir en un país donde puedes montar un caballo por la estepa como un nómada, beber leche de yegua fermentada y ver lanzamientos espaciales en medio del desierto? Si esto te sorprendió, espera a ver lo que pasa en Mongolia, una tierra de jinetes, águilas y una conexión ancestral con la naturaleza. ¿Te gustaría que lo cuente en el próximo video?